Y nos damos el gusto de saludar al candidato a la alcaldía de Guayaquil, Pedro Pablo Duarte, a quien agradecemos y lamentamos que no venga con la camiseta del Chapulín. Pedro Pablo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Johan, Walter, un cordial saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Te decía que la camiseta del Chapulín la tengo sucia, si no me la hubiera puesto. Corrección, Waldo. Waldo. Ah, Waldo. Ajá. Waldo. No, tranquilo. Perdón. Suele pasar. Suele pasar, sí. Bueno, A mí me confunden también, mi apellido siempre lo cambian, así que... Duarte, Me imagino que le ponen la E. Eduardo, Duarte, Eduardo, de todo. Porque ya digo PPD, nada más. colegas Muy bien. en palabras mezcladas. Bueno, primero que nada, Pedro Pablo, quiero consultarle, tenemos un problemita ahí de audio. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo llega esa decisión, primero que nada, de escoger lanzarse a la candidatura de la alcaldía de Guayaquil después de tantos años del Partido Social Cristiano a la cabeza? Y preguntarle cuál fue el punto final que le dijo, bueno, voy a lanzarme, voy a asumir este reto, etcétera. Bueno, precisamente por eso. Yo no estoy afiliado a ningún partido político. Nunca lo estuve, ni lo estoy, ni lo estaré. No creo en los partidos políticos. No creo en la política tradicional. No creo en la política que vienen implementando todos los partidos políticos. No creo en las ideologías. Creo que nos dividen, nos separan. A lo mismo que los partidos políticos. Creo en el servicio. Ese es el común denominador que todos debemos de tener, servir a la gente. Y cuando uno asume un cargo público, tiene que entender que tiene que ir a servir, no a servirse. La mayoría de los políticos tradicionales confunden la democracia con aristocracia y llevan a sus hermanos, a sus hermanas, a sus novios, a sus amantes, a sus esposos, a sus hijos en cargos públicos. Y por eso estamos cansados de ver la misma clase política. Por eso me animé a tomar la decisión, precisamente por eso. Y no de ahora, yo vengo trabajando desde hace 2 años que venimos trabajando en seguridad, en salud y en educación, precisamente porque veo que es lo que más necesita la ciudadanía. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo, Guayaquil ya no aguanta más. Llevamos al día de hoy casi 900 muertes violentas. Cuando uno camina, sale a la calle, no sabe si va a regresar con vida o no, y no estoy exagerando. Incluso dentro de la propia casa de uno puede recibir un impacto de bala. Eso le pasó a Carlos. Luis es otro caso que ya les voy a comentar más adelante. Eso le pasó a Carlos, que dentro de su propia casa, en la isla Trinitaria, recibió un impacto de bala y tiene la bala aquí en la cabeza. No se puede mover mucho, le duele la cabeza. Si le quitan la bala se puede morir o se queda vegetal o paralítico. ¿Y las autoridades qué están haciendo, Waldo y Johan? Peleándose entre ellos. Y las peleas entre ellos no solucionan nuestros problemas. Es interesante porque mencionabas lo del aumento de las muertes violentas en Guayaquil. El año pasado tuvimos alrededor de 700 muertes violentas. Ya estamos nosotros en agosto y llevamos 800. Casi 900. Llevamos casi 900. 880 para ser exactos. Ajá. Entonces, ¿qué ofrece Pedro Pablo Duarte para la ciudadanía respecto a temas de seguridad para poder volver a la tranquilidad que quizás vivimos hace algunos años atrás, en la que uno podía salir sin el miedo a que te maten por intentar robarte o una bala tampoco es perdida? que Guayaquil era Zurich, ¿no? Pero, Claro, pero no, sí, no, sí, pero sí no estaba un estábamos poco a más este grave. nivel. No, pero no teníamos lo que tenemos ahora. Claro. Mira, yo fui gobernador de la provincia del Guayas. Sí, ya vamos a preguntarle sobre en la eso, época ¿no? más dura, en el año 2019 al 2020. A mí me tocó enfrentar el estallido social de octubre del 2019 y me tocó enfrentar los primeros meses de la pandemia. Y no teníamos las cifras que tenemos ahora. A mí no me gusta comparar porque las comparaciones son de mal gusto, pero nosotros nos tomábamos en serio el trabajo de la inseguridad y articulábamos mesas de trabajo donde estaba la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los GATS municipales, la CTE, todas las instituciones públicas, donde les pedíamos resultados y no teníamos las cifras. Yo los animo para que revisen las cifras de muertes violentas en aquel entonces. No superaba, me parece, a las 100 personas por año, incluso hasta menos. Aprovechemos que tocaste el tema de tu gestión como gobernador del Guayas en los momentos más duros de los últimos años. De la historia. No que Octubre de 2019 lo voy a omitir porque, digamos, ahí hay toda una cosmovisión muy particular que habría que analizar muy a profundidad, pero sí quiero hablar sobre la pandemia. En particular, lo que ocurre entre el 2 y 3 de marzo del 2020, que fue el comunicado ahora, digamos, el peor virus es el miedo y demás. No, el virus más peligroso es el miedo. El virus más peligroso es el miedo. Quiero preguntarte. Y lo sostengo, y el odio también. Quiero preguntarte si esa cuestión, todo el manejo alrededor del partido Barcelona y todo lo demás, ¿es algo que mantendrías en este momento o capaz ahorita en retrospectiva dices... Conociendo que también en la época no se sabía mucho respecto al coronavirus. Mira, yo soy un ser humano como tú y como cualquiera. Podemos cometer errores. En ese momento nos estamos enfrentando a algo desconocido no solamente para ustedes, para nosotros, para la humanidad, para todo el mundo.
todo el mundo se contagió al mismo tiempo. Si bien es cierto, el partido de fútbol se dio antes de que se decrete que era una pandemia, después del partido de fútbol, ¿sabes cuántos partidos se jugaron? Adivina. Me imagino que... Se jugaron 10 partidos Sí. de fútbol. Después de ese partido de fútbol, hicieron conciertos multitudinarios de miles de personas, como Alejandro el Sanz, de ¿no? Cuenca con Alejandro Sanz. Eso no fue la causa. Lo que pasa es que se utilizó eso para politizar el tema. Y estábamos a vísperas de una elección que fueron las elecciones pasadas, donde muchas personas pensaron que yo iba a participar y yo siempre dije que no iba a participar. Y mucha gente confundía el trabajo que estábamos haciendo nosotros de visitar Pero hospitales. no obstante, o sea, igual los eventos masivos eran un condicionante, o sea, uno debía tener cierto... De acuerdo, pero permíteme desarrollar Sí, la idea. Lo que te quiero decir es que después de ese partido se jugaron muchos otros más y nadie reclamó. Después del partido se hicieron muchos conciertos y nadie reclamó. Yo no autoricé el partido de fútbol, lo autorizó la autoridad que estaba encima mío, que es el Ministerio de Gobierno. Mi error fue haberlo difundido y esa difusión causó el efecto de generador de odio que tiene el Twitter, que te da Claro. palo por Por todo. si Pero acaso, mira, ¿no? se tomaron todas las medidas de seguridad y dicho no por mí, sino por expertos epidemiólogos, eso no ocasionó ningún contagio porque se tomaron todas las medidas necesarias para que no ocurra. Ah, ok, bueno, la verdad es que interesante escucharte hablar sobre error, ¿no? Sobre todo. Y lo mantengo. Creo que el peor virus no solamente es el miedo, sino el odio, porque el miedo te baja las defensas y el odio te nubla la visión y te permite, y más bien te hace actuar cometiendo errores. Pedro Pablo, yo quisiera preguntarte respecto a tu candidatura. Yo personalmente no tengo un candidato al cual elegir, no voy a votar por Cintia, no voy a votar por Aquiles, digamos que no voy a votar por Pedro Pablo, digamos que no voy a votar por los otros candidatos, Jimmy Jairala, Después de la Jonathan entrevista Parra. esperamos convencerte. Ajá. Entonces, ¿cómo tú llegarías a este voto de una persona joven que está indecisa, que no sabe qué candidato elegir, que piensa que todas las propuestas son iguales o que muchas de esas solamente se quedan en las palabras? ¿Cómo convencer a un ¿Cómo convencer outsider? a un outsider? Mira, yo al igual que la inmensa mayoría de los guayaquileños y ecuatorianos en general, estoy decepcionado con toda la clase política. Ya. Yo no voté por la actual administración de la alcaldía de Guayaquil. Yo renuncié incluso antes, porque yo trabajé en la alcaldía de Guayaquil, yo fui director de Acción Social y Educación. Y cuando entró la nueva administración presenté mi renuncia irrevocable. ¿Por qué? Porque intuía el desastre que iba a ocasionar. ¿Y cómo intuyes ese desastre? O sea, ¿qué viste? Con 5 días vi suficiente para presentar mi renuncia irrevocable. ¿Y qué cosas? Si las Mal puedes manejo, compartir. el manejo irresponsable de los recursos, exceso de contratación de empleados cuando no se requiere. Mira, cuando uno asume un cargo público, tiene que entender que el dinero que gestiona no es del candidato, es de la gente. Y justamente viniendo a esta entrevista, en algunos sectores contaba la cantidad de carteles de la actual alcaldesa de Guayaquil. Esta obra de alcaldesa, pero poste tras postes, tras postes, tras postes. O sea, como que los postes votan y como que las paredes pintadas votan. Tenemos que cambiar la manera de hacer política. ¿Saben ustedes cuánto presupuesto ha administrado esta administración de recursos en estos 4 años? Casi 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿dónde está el dinero invertido? Porque no se ve reflejado en una mejora en la calidad de vida de las personas. Entonces, para ser claros, en ese breve tiempo, ¿no? Esos 5 días que estuviste Suficiente, trabajando en la alcaldía, viste lo suficiente como para decir, me abro de todo lo que esté ligado y en algún momento fuiste parte del Partido Social Cristiano. No, como te mencioné, yo nunca estuve, ni estoy, ni estaré afiliado a ningún partido político. Soy enfático y esta grabación la pueden tener siempre. Sí, siempre. Porque no comulgo con la forma de hacer política. La gente, como te dije, confunde lo que es democracia con aristocracia. Cuando uno asume el poder, tiene que entender que es para servir, no es para servirse. Y lamentablemente lo confunde con aristocracia porque lo primero que hacen es llevar a las hermanas, a los hermanos, a los primos, a los hijos, a los novios, Claro, a los a los amantes, amigos, ¿no? y a los Generalmente. esposos. Y la gente, por eso, está decepcionada de los políticos tradicionales. Porque aparecen cada 4 años y luego desaparecen. Cada 4 años van y prometen y luego desaparecen. Y eso no es así. Para eso acepté el desafío de asumir la responsabilidad, sabiendo que es muy duro, que tenemos la cancha inclinada y el árbitro en contra. Pero yo he caminado Guayaquil todos los días desde hace 2 años.
y te puedo decir exactamente cuáles son las necesidades. Bueno, además de la seguridad, sí. además de la falta de empleo. Justo eso vamos, a tus propuestas. Escuchamos, por ejemplo, al candidato Jimmy Jairala, el candidato periodista Jimmy Jairala, hablar de que todos, una pregunta que viene por parte de Luis Veitimilla, hablar de que los guayaquileños le piden a él que los parques y los espacios públicos estén enrejados. ¿Tú coincides con esto? ¿Crees que es así? ¿Crees que la visión de espacio público está bien como está en la ciudad? No, ¿o hay no que está bien como están, tenemos que cambiar, pero primeramente tenemos que tener seguridad. Y la seguridad se obtiene cuando la Policía Metropolitana, por ejemplo, trabaja de manera conjunta con la Policía Nacional. ¿Saben cuántos agentes metropolitanos hay en la ciudad de Guayaquil? Sumados con agentes del ATM, son 1.700 funcionarios que pudieran estar vigilando y dando vueltas y haciendo rondas en diferentes lugares, sobre todo las zonas calientes. Yo les pregunto, están con los informales. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven a un policía metropolitano a las 8, 9, 10 de la noche? No se ve nada. En ninguna parte de la ciudad. Claro. Entonces, ¿por qué tienen horario de oficina si es policía metropolitana? Deberían estar brindándonos la seguridad que merecemos. En lugar, como lo acabas de decir, de perseguir y chantajear y extorsionar a comerciantes en sectores como la Bahía. ¿Por qué no se dedican con ese mismo ímpetu a perseguir y a capturar delincuentes? Nosotros, sin ocupar un cargo público, lo estamos haciendo, instalando cámaras de seguridad. A mí me gustaría que el resto de candidatos digan qué han hecho, y un poco contestando tu pregunta, Waldo, ¿por qué votar por mí? Primero, no estamos en etapa de pedir el voto todavía, puedo ser sancionado, así que tranquilo, que no lo vamos a hacer. Pero ¿por qué motivar a la gente a que confíe en nosotros? Porque venimos demostrando trabajo, sin ocupar un cargo público. Yo llevo instalando 260 cámaras de seguridad en 260 barrios y escuelas de la ciudad de Guayaquil. Que en su momento empezaron a repartir panfletos que decían que estaban siendo hackeadas por narcotráfico y temas así, ¿no? Yo también he sido víctima, no de ahora, desde hace 2 años, de la campaña sucia. Por eso, repito, yo sé que es una campaña con cacha inclinada y con árbitro en contra. Pero cuando yo ponía una cámara de seguridad en un barrio, repartían volantes diciendo que era financiado por el narcotráfico. Imagínate el tamaño de la mentira. O quitaban los carteles que nosotros poníamos, donde dábamos el crédito a la empresa que la estaba donando. Y habían camionetas de la Dirección de Justicia y Vigilancia que las retiraban. Entonces, ni hacen ni dejan hacer. Yo no me excuso en decir la competencia no es mía. Bueno, es un reporte similar a lo que comentábamos de Aquiles Álvarez hace un rato. Yo no soy funcionario público, sin embargo he puesto cámaras de seguridad y hemos capturado incluso hasta ladrones. Eso es con tu Fundación Progresa. Con la Fundación Progresa, que no es mía, es de la gente y que se ayuda gracias al apoyo de la empresa privada. Yo no tengo $1 de gestión, de presupuesto. La alcaldía tiene 3.000 millones de dólares. ¿Qué han hecho con esa plata? Entonces no se trata de criticar, se trata de construir. Se trata de aportar. Nosotros lo venimos haciendo más y hablando menos. No con palabras, sino con hechos. Hemos demostrado trabajo. ¿Qué repetirías de la gestión socialcristiana de los últimos años en una potencial alcaldía de Pedro Pablo? Potenciaría la parte social cuando yo la manejé. Nosotros pudimos duplicar el número de guarderías. Cuando yo estuve a cargo de la Dirección de Acción Social, pudimos implementar programas de becas, como por ejemplo el de becas en inglés, como por ejemplo el de becas en mandarín. Pudimos duplicar el número de centros gerontológicos, pudimos aumentar el número de becas que dábamos para fundaciones que llevaban o que atendían a personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual. Hay mucho por hacer por la ciudad de Guayaquil. La gente se fija, por ejemplo, ahora en los problemas. Sí, tenemos un grave problema de seguridad, pero tenemos que invertir en salud, tenemos que invertir en la parte social, tenemos que invertir en educación, tenemos que crear la oportunidad. Una cosa es poner mano dura, y yo ya lo hice cuando fui gobernador, y ustedes pueden revisar las cifras que yo tuve cuando era gobernador, y poníamos la mano dura como tiene que ser. A mí no me tiembla la mano para poner mano dura, pero al mismo tiempo se tienen que crear oportunidades. ¿Cómo puedes hablar de sectores como Monte Sinaí cuando no tienen agua potable? En Monte Sinaí no hay agua potable. Allá hay niños que se lavan las manos en lavacara y con esa agua la reciclan para lavar cualquier otra cosa, incluso hasta alimentos. ¿Cómo puedes hablar de combatir la desnutrición crónica infantil cuando no están bien nutridos o cuando no tienen agua potable? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, y para eso están los recursos municipales. El dinero alcanza si no se lo roban. El dinero para mejorar la ciudad alcanza cuando no se lo roban. Nadie está hablando del cambio climático. Pero dices que en la alcaldía actual se están robando el dinero. Eso lo dice usted. Yo estoy diciendo... Estoy tratando de inferir, de concluir algo de su frase. Esa es la conclusión que usted saca, y usted sabrá por qué la saca. Yo lo que estoy diciendo es que el dinero alcanza cuando no se lo roban. Y lo primero que vamos a hacer es ir a quitarle la chequera a todos los políticos corruptos.
¿En qué han invertido 3.000 millones de dólares? Vayan a ver las calles de la ciudad de Guayaquil. No, claro, uno camina por Urdesa y parece una página web. La luna. Justamente Adrián Eras comentaba, lo único que han hecho es destruir las calles de Guayaquil con ese dinero. Tengo una pregunta respecto a, hablabas del cambio climático, algo muy importante y que creo que a muchos jóvenes hoy en día les interesa mucho. Y esto a está... la humanidad nos interesa. Claro, está muy alineado también con el tema del transporte público. Si usáramos más transporte público, menos vehículos propios, sería un ambiente mucho más limpio y seguro. Guayaquil no está hecho para los peatones. Entonces, no, hay que cambiarlo. Guayaquil no está pensado ni no está planificado. Te voy a citar un ejemplo que siempre lo resalto, la vía La Costa. Se está cometiendo el mismo error que se cometió en la vía Daule y en la vía Zamorondón, una sola avenida principal y el desarrollo en las zonas aledañas. Aquí piensan que primero es hacer la urbanización y luego hacer las vías aledañas. ¿Qué pasaría si bloqueas la vía a La Costa a la altura de Terra Nostra, que es una urbanización? Nadie puede ingresar a Guayaquil y nadie puede salir a Guayaquil. Tienes que dar la vuelta por la Ruta del Sol para ingresar a Guayaquil. Hay que planificar el desarrollo de Guayaquil. Hablamos de cambio climático. Vuelvo al tema de la vía a La Costa. Hay un gran problema respecto a el retiro de cemento de Cerro Blanco, por ejemplo. Hay muchas denuncias de las canteras, que son algunas clandestinas, que no trabajan con permisos, que están todo el día explotando, dinamitando y que ese polvo llega. Contestando la pregunta sobre el cambio climático. Hace 2 semanas en Inglaterra se derritió una pista de aterrizaje. Inglaterra no está preparado para un cambio climático. Imagínense Guayaquil o Ecuador. Aquí deberíamos estar hablando de corredores verdes para arborizar la ciudad, pero no poner las palmeras que ponen y peor aún, esas maceteros horribles o defeciosos. Maceteros móviles. Exacto, con un bambú, que es un poco hasta irónico, parece que es una burla. No entienden el concepto de arborizarla. Guayaquil necesita 500.000 árboles. Ellos dicen que hay 100.000. Un experto colombiano decreta o declara que hay 66.000, 60.000 árboles. Y los que están no les dan mantenimiento, tienen plagas, se están muriendo. ¿A quién afecta el cambio climático, les pregunto? A todos. Sí, pero principalmente a la gente pobre, porque una persona pobre no tiene aire acondicionado lamentablemente en sus casas. Una persona que vive en un asentamiento, como por ejemplo los de la perimetral hacia el oeste, no tiene aire acondicionado. En sociovivienda hay gente que muere de calor dentro de las casas en época de... Y que no se reporta como muerte por calor. Pero efectivamente eso afecta a adultos mayores, eso afecta a niños, eso afecta incluso hasta en el humor o en el estado de ánimo de un conductor. Por eso la violencia y la agresividad en las calles de un conductor, ya sea de un taxista o de un bucetero, porque tiene que soportar esas olas de calor. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué se puede hacer? Primero, corredores verdes, un gran acuerdo entre todo el empresariado para poder arborizar la ciudad de Guayaquil y que puedan apadrinar la arbolización en la ciudad de Guayaquil. Segundo, migrar, como decías tú, de combustible a carros eléctricos y a buses eléctricos. Que ya hay, ¿no? Noruega, para el 2030 va a eliminar todos los carros que sean de combustible fósil, de gasolina, para que se entienda más claro. Todos van a ser eléctricos. Aquí se debería de crear la infraestructura para que existan electrolineras en toda la ciudad de Guayaquil. Claro. Se debería de cambiar de taxis a buses a eléctricos. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Incluso, perdona que te interrumpa, lo que están haciendo en algunos países del primer mundo es pintar el techo con una pintura blanca térmica, que esto reduce la temperatura entre 3 y 4 grados. Eso se lo puede hacer, eso lo vamos a hacer. Por eso en nuestra lista de concejales está integrada precisamente también por ecologistas. Y cómo justamente hablando de transporte público y demás, ¿qué piensan hacer respecto al transporte público, respecto a las cooperativas? O sea, porque en un contexto en el que el transporte esté municipalizado es mucho más fácil hacer esa transición. Pero nosotros, es decir, Guayaquil como tal, que tiene un transporte público tan sui generis con transportistas que están agremiados y demás, ¿cómo se puede hacer una transición si parece que ellos a la final tienen la decisión? Y sin que compitan, así como que si estuviéramos jugando la Fórmula 1 en las calles de Guayaquil. Que se pelean por coger un pasaje. ¿Cuál es el plan ahí? Bueno, primero dotar de más buses para la metrovía, alimentar más troncales en la metrovía, buscar una vía alternativa de transporte que perfectamente puede ser la fluvial. Guayaquil es una ciudad que tiene ríos por todos lados y que no los utilizamos y que perfectamente es mucho más amigable, no solamente con el medio ambiente, sino con la propia persona, porque no evita la contaminación incluso de ruido de los pitos que se escucha por todos lados en la ciudad de Guayaquil. Estamos analizando cuál es la forma idónea para que esto ocurra.
pero también fomentar el uso de bicicleta, fomentar el uso del transporte urbano, pero claro, tiene que brindar las comodidades para hacerlo atractivo, ¿no es cierto? Si Claro. uno sube un bus, primero corre el riesgo de que lo maten porque lo pueden robar. Segundo, no tienen aire acondicionado las unidades. El amistoso caramelero que quiere amedrentarte para que le Claro, compres algo. y nunca falta el grosero que va, digamos, agrediendo verbalmente a las señoritas que están ahí adentro, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que cambiar, pero cuando se tiene un gobierno serio, responsable, me refiero al gobierno central o al gobierno local, seccional, las condiciones se tienen que crear para eso. Bueno, Guayaquil, volviéndolo de planificación. Guayaquil es una ciudad que tiene barrios tradicionales, ¿no? Uno puede hablar de Barrio Centenario, Urdesa y Los Ceibos. Urdesa al parecer ya lo perdimos con esta ola comercial, ya no parece más una zona residencial, uno camina Las y casas encuentra están anuncios, las vendiéndose. casas se están vendiendo, algunas se convirtieron en En locales. locales. Y Los siento, Ceibos igual. y Los Ceibos se está convirtiendo en lo mismo. En la principal aprobaron la construcción de un edificio de 8 pisos, una cuestión ahí que parece que va al mismo camino. ¿Hay forma de tener esto o Guayaquil va a terminar perdiéndose residencialmente? Vamos a tener Y un toda la Guayaquil gente emigrando sumamente hacia comercial. Por Daule y eso Zamora. decía que tenemos que pensar el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Nosotros estamos conformando una mesa con urbanistas, con paisajistas, con arquitectos, con ingenieros para pensar el desarrollo ordenado, sostenido, organizado de la ciudad de Guayaquil, lo cual al día de hoy no está. Mira, ¿qué pasa con el centro? Yo nací en el centro, me encanta el centro, voy al centro con frecuencia. Yo nací en la calle Vélez 1002 y Pedro Moncayo. Tenía abajo el Parque Centenario. Yo jugaba en el parque, bajaba a andar en bicicleta en el parque. No habían rejas en el parque. Hay que recuperar el sentimiento de cada barrio, contestando la pregunta que me hiciste hace un rato. Tenemos que recuperar y trabajar cada barrio. Tenemos que integrar al barrio. Tenemos que devolverle el sentimiento de estar orgullosos de nuestra ciudad. ¿Qué han hecho la mayoría de guayaquileños? Han salido a vivir a otros lados. Yo uno de ellos. ¿Por qué? Porque no tenía la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Pero vamos a hacer que la gente regrese a la ciudad de Guayaquil. La gente que está en Daule, que salió, que vive ahora en Daule, que vive en Zamora, que regrese a la ciudad de Guayaquil. Primero, brindándole la seguridad. Segundo, la planificación. Generando las oportunidades para que sea atractivo venir a la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa con el centro? Cada vez hay más gente que se va del centro, sale del centro. Tenemos que ver la forma de densificar las generaciones en los impuestos prediales, impulsando por sectores, armar por sectores que sean turísticos. Eso se lo puede hacer cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando hay determinación, cuando la prioridad son los guayaquileños y no servirse uno mismo. Que eso es lo que insisto, por eso la mayoría de las personas jóvenes y todos en general estamos decepcionados de los políticos tradicionales, porque se olvidan para qué están ahí, se aburguesan, pasan encerrados con aire acondicionado, no salen a caminar. Yo fui a la cooperativa Marcos Moroni, esto queda por La Ladrillera para los que no conocen. Ahí me encontré a Diana y le pregunto a Diana, oiga Diana, aquí no hay nada, no hay calles, no hay aceras, no hay bordillos, por supuesto no hay agua, no hay parques, no hay nada. Le digo, oiga, pero aquí no ha venido nadie a visitarla. Me dice, sí, vinieron hace 3 años y medio. Me dice, no te creo. En época de elecciones. En ¿Cómo época de así? elecciones, claro. A ponernos buses. Yo le digo, pero ¿cómo así? Para llevarnos a votar. Okay. Pusieron buses para llevarlos a votar y luego se olvidaron de ellos. Y aquí hablo de todas las autoridades, porque yo no veo ningún funcionario público, de donde sea. Yo no lo veo caminando, escuchando, recorriendo, tocando la puerta en los barrios para ver cómo se les puede ayudar. Eso yo lo vengo haciendo desde hace 2 años. Y hemos implementado programas de salud, hemos implementado cursos de salud. Cada mes capacitamos a 500 personas de manera gratuita en los cursos de enfermería y primeros auxilios. Cada mes capacitamos a emprendedores en fotografía. Usted mencionó esto de que se aburguesan una vez que llegan a esos cargos públicos, ¿no? Entonces, deberíamos inferir en ese entonces que si Pedro Pablo Duarte llega a ser alcalde, va a estar activamente todos los días en la calle. Yo ya lo hice. Yo cuando fui gobernador, yo no era un gobernador de escritorio, sino de territorio. Usted me veía a mí recorriendo todos los lugares. En plena pandemia, habiendo pasado lo que pasó, yo me recorría todo el sector de Monte Sinaí entregando casa por casa títulos de propiedad y pudimos legalizar a 5.000 familias en Monte Sinaí. Casa por casa entregamos el título de propiedad para que no se vaya. Y no era mi competencia, y no era mi función como gobernador. Bueno, embargo, si hay algo que dejó la pandemia es justamente que muchos actores comenzaron también a hacer cosas que no eran de su competencia, pero la situación lo y eso es ameritaba. lo correcto, porque cuando uno asume un cargo público tiene que entender que tiene que tener compromiso, responsabilidad y honestidad.
En plena pandemia ustedes vieron todo lo que pasó en la corrupción de los hospitales. Sí. Esas denuncias fueron presentadas por mí. Yo he combatido frontalmente toda la corrupción. Yo metí preso gente dentro de la propia gobernación, que eran parte de la comisaría. Entonces imagino que Bueno, su percepción sobre el gobierno de Lenín Moreno debe tener muchos matices, ¿no? Bueno, yo denuncié la corrupción dentro del gobierno de Lenín Moreno, de los Ujú. hospitales, Sí, sí. de la red del MIES, perdón, del IES y del MSP. Y aquí no se trata de que porque sean amigos o no. Aquí que cuando uno asume un cargo público tiene que denunciar absolutamente todo lo que vea, porque si no te conviertes en cómplice. Y fui yo el que denunció toda la trama de corrupción de parte de todos los hospitales. No, Todo no. lo que ustedes vieron en la luz pública fueron denuncias mías. Con esas denuncias cogieron preso a algunos gerentes de hospitales. ¿Y no volviste a hablar con Lenín Moreno después de su gestión? ¿Sobre qué? Digo, sobre cualquier cosa, ¿no? Después No de todo tengo- haber no, formado parte de ese no, gobierno. No he tenido la oportunidad. No, yo soy servidor público. A mí mira, Es que yo no generalmente tengo- en los contextos políticos yo ellos no tengo- siempre quedan... Te voy a ser muy sincero y te lo voy a decir en el mejor tono. Yo no tengo necesidad de hacer esto. Ujú. Para mí esto no es un negocio, para mí esto es una vocación. Ya, gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo de mi familia, yo tengo mi vida resuelta. Pero aquí nadie va a ser ni el más rico ni el más pobre del cementerio. Aquí tenemos que ayudarnos y darle la mano. No hay nada más gratificante que poder ayudar. Nosotros hemos sido empresarios toda la vida. Me he dedicado al negocio agrícola y al negocio inmobiliario. Pero eso no me llena. A mí lo que me llena es poder llegar con servicios y ayudar a la gente. Y tenemos que empezar a pensar como humanidad, porque si no cada vez vamos a perder la ciudad, vamos a perder el país y estamos perdiendo todo. No puede ser que el crimen organizado tenga atemorizado a toda la población. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque se organiza. Por eso el nombre crimen organizado. ¿Por qué la gente buena, las instituciones, los funcionarios, la empresa privada, los ciudadanos, los jóvenes, por qué no nos unimos todos? Es posible hacerlo cuando hay voluntad. Yo lo estoy haciendo sin ocupar un cargo público y sin tener $1 de presupuesto. Para ir cerrando, porque ya el tiempo es corto, una de las últimas preguntas que nos ponen a través de YouTube, Adrián Eras, pregúntale por el tema de la mendicidad en Guayaquil. En todos los semáforos hay gente pidiendo plata, eso es negocio y hasta usan niños para esto. Esto conectado con el alto nivel de desempleo que se llegó en el momento de la pandemia y que todavía no se ha recuperado en la sociedad ecuatoriana. Porque no hay generación de ofertas de trabajo, porque no hay trabajo, porque no hay inversión, la gente no está invirtiendo, la gente tiene que invertir los recursos. Tenemos que crear el escenario en la ciudad de Guayaquil para que sea atractivo para la inversión. ¿Qué está pasando ahora? Los comercios están cerrando, los lugares de comida están cerrando, en la noche ya no están atendiendo, la gente tiene miedo a Se salir está pidiendo Las vacunas, vacunas. que es un problema grave que ya está llegando a zonas como La Alborada, porque se lo ha Garzota. permitido, porque se ha cedido el terreno y el espacio a los delincuentes, porque las autoridades han cedido el espacio para que eso ocurra. Hay que poner mano dura. Esa vacuna yo la vengo escuchando no solamente en los comercios, sino también dentro del propio municipio, donde también se hablan de vacunas que tienen que pagar Ok, los contratistas. Eso es gravísimo. Ya. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso, repito, el dinero alcanza cuando no se lo roban y cuando va gente realmente con voluntad y con la intención de cambiar. Pero no depende solamente de mí, depende de todos. Esto no se trata de Pedro Pablo Duarte. Yo no soy sabelo todo, yo no sé todo de todo. Aquí tenemos que unirnos todos y por eso nosotros estamos escogiendo los mejores perfiles, tanto en materia de seguridad, en materia de urbanismo, en materia de ecología, en materia de planificación, en materia de movilidad, en todo. Todos tenemos que unirnos. Y los políticos lo único que han hecho es dividirnos, separarnos. Izquierda, derecha, no se trata de hablar de eso, se trata de que nos unan los objetivos. Y esto tiene que ser ayudar a la gente. Hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que no tiene ni qué comer. Hay gente que no tiene medicamentos. Hay gente que no puede movilizarse a pedir ayuda a un hospital porque no hay medicinas o porque le dicen venga después de un mes para darle el turno. Y hay dinero. El problema es que se lo roban. Con esta pregunta ya cerramos. Pedro Pablo, primero, muchas gracias por venir aquí nuevamente. 3 puntos por los cuales la ciudadanía debe votar por Pedro Pablo Duarte. Tiene el momento para No puede- venderse, no puede a pesar pedir de que el voto, no existe no puede. todavía. Claro, no se Porque puede pedir el voto, representamos- pero ¿por porque qué? representamos el verdadero cambio, porque con nosotros no se va a robar y porque vamos a poner mano dura. Aquí hay que poner mano dura para enrumbar Guayaquil. Guayaquil tiene que estar posicionada en las mejores ciudades de Latinoamérica y del mundo. Ahora estamos viviendo lo que vivió Medellín en la década de los 80. Podemos salir, sí, cuando hay voluntad, pero entendiendo que tenemos que servir a la gente. Y sin replicar una guerra infructífera de bala contra bala, ¿no? Eso no se va a ganar nunca. Colombia lleva 50 años luchando. Nosotros ponemos los muertos y afuera están consumiendo Sí. el dinero que genera esto aquí. Aquí tenemos que pedir ayuda internacional y tiene que haber gente capacitada y sobre todo con honestidad, pero con ganas de ayudar. Y yo no veo eso en ninguno de los políticos
ni tampoco en los candidatos, con todo respeto. Sería bueno que pregunten qué han hecho por Guayaquil en estos 2 últimos años las personas que están participando en estas elecciones. No, parecen más preocupados por los números y demás. Por las que encuestas por otra cosa, y sí. por quién se encarga en poner más carteles en los postes y quién se encarga de pintar más rápido las paredes. Esa es una vieja forma de hacer política, eso ya caducó. Es hora de un cambio y ese cambio nosotros lo vamos a llevar a partir del próximo año. 10:46 de la Pedro mañana, Pablo. agradecemos mucho a Pedro Pablo Duarte por Gracias a estar ustedes. acá, la verdad es que Ni nos dimos cuenta del tiempo, la nos verdad. dimos- surgió muy bien la conversación, fluyó bastante, le agradecemos y quedan Gracias las a puertas ustedes. abiertas para el Muy siguiente amable, ocasión. gracias por la oportunidad. Vamos con un corte, volvemos rapidito.